Buenas tardes, buenos días y buenas noches para cada uno de ustedes. Es un placer para nosotras otra vez reunirnos en su sala o en donde usted esté. Muchas gracias por estar con nosotras y la gloria y la honra es solamente para el Señor, para Katy, para mí es una bendición estar aquí con ustedes nuevamente y continuamos con el tema, el peligro de la apostasía en los últimos días. Esta es la segunda parte de este tema. Entonces vamos a otra vez a primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo encontramos en primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 1. Y igual la vez pasada les di algunas definiciones y hoy voy a dar otras definiciones para los que no nos vieron la primera parte. Y dice que la palabra apostasía como tal proviene del griego apostasía y se compone de apo, que significa fuera de, y éstasis, que significa colocarse. En un sentido religioso, la apostasía vendría a ser la renuncia o traición pública de la religión que se profesa. Asimismo, cuando de quien se trata es un clérigo o religioso, implica la ruptura con la orden o institución a que éste pertenece. Esta es una de las definiciones. También está esta otra que decía que apostasía venía del griego, apostasía, que es un caer atrás, un retirarse, un abandono, un salirse, y que apostasía es la acción y efecto de apostatar, que apostatar significa abandonar, romper públicamente con la doctrina que se profesa. Esa es una de las definiciones. Ahora sí, vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso nos dice Pedro en el capítulo 2 de 2 de Pedro. Y en la traducción actual dice, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios. Sin serlos, ellos le darán falsas enseñanzas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Eso dice la versión lenguaje actual. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvará de ese castigo. Eso es la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, del verso 2 al 3 de la lenguaje actual. O sea, es vergonzoso saber que en estos mismos días, en este mismo tiempo, está pasando lo mismo. La gente habla y critica a los cristianos, pensando que todos somos iguales, porque algunos líderes están dando mal testimonio, déjeme decirle, y esto lo vemos en todo lugar. Y aún ellos se atreven de vender milagros, aceites, oraciones, diciendo o haciéndose pasar por Dios. Según ellos sanan
sanan, según ellos hacen milagros. Gloria a Dios, porque Dios usa los dones y los ministerios, pero no significa que sea usted o que sea yo el que sanamos, es Dios. Pero estas personas se han atrevido a vender oraciones o aceites o cosas ahí extrañas que según ellos es la próxima para sanar. Y el único que sana nuestras vidas, el único que sana nuestra alma y nuestro espíritu es el Señor y nada más. Pero ellos están predicando ciertas cosas que no son palabra de Dios. También son los que según ellos hacen milagros. Según ellos hacen muchas cosas y esos son espectáculos que hacen. Me contaban ciertas personas que en una actividad, en un culto, estaban unas personas en silla de rueda y era puro espectáculo. El ministro estaba orando y sanando y resulta que no era él el que estaba sanando, eran personas sanas. En otras palabras, habían hecho espectáculos para que la gente creyera que ellos hacían milagros. Y déjeme decirle que solamente Dios puede hacer milagros y que el Señor reprenda todas esas barbaridades que en estos momentos se están viendo. Es vergonzoso hasta decir todas esas cosas, pero están sucediendo eso. Todo eso está sucediendo en los altares. Esto es libertinaje y esto es consecuencia de la apostasía. Eso lo estamos viviendo. Estamos viviendo cosas que a nivel de líderes cristianos como también en los creyentes están en los altares sin temor ni reverencia ni respeto a Dios, no dan testimonio. No todos los que están ahí en el altar deberían de ser hombres y mujeres consagrados, llenos del poder de Dios, pero muchos están practicando todo tipo de pecado y abrazando todo tipo de comportamiento. La palabra de Dios nos advierte del libertinaje que se están viviendo en los días en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy también se están viendo esos días de apostasía. Lo estamos viviendo y lo estamos experimentando quizás muy cerca de nosotros, como nos habla el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento, viviendo cosas parecidas en tiempos diferentes como los de ahora. Dice Malaquías capítulo 1, versos 6 al 7. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Pero el Dios Todopoderoso les reprenda. Me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no los aceptaría. Eso dice Malaquías capítulo 1, verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y al enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Jehová estaba molesto con el pueblo de Dios. Está aquí reclamando que están ofreciendo pan inmundo en los altares. ¿En qué ofrecéis sobre mí? Dice la palabra: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué hemos deshonrado? ¿Y en qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Cuando hablan que ofrecéis pan inmundo sobre mi altar, se está refiriendo a que se está practicando pecado cuando se está en el altar. Se están presentando en el altar con pecados. No hay remordimiento, no hay arrepentimiento. Ofrecen pan inmundo. Eso es lo que significa ofrecer pan inmundo. Van al altar como cualquier cosa. Ven el altar como algo público, como un club social, y no tienen respeto ni reverencia y ni tampoco tienen temor de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Temamos
cuando estemos en el altar sirviéndole a Dios. Dice en Malaquías capítulo 1, ustedes los sacerdotes se defienden y preguntan, ¿por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo le hemos faltado al respeto? ¿Cuándo le hemos ofendido? Este pasaje habla de pastores y líderes sirviendo en los altares con mal testimonio, en pecado, sin temor a Dios, sin reverencia ni respeto a Dios. Están en el altar sirviendo. Según ellos, eso no es pecado. Según ellos, eso no es ofender a Dios. No se le está dando el valor al altar, ese valor que se merece el altar, ese respeto que se merece estar en el altar, porque se está sirviendo a Dios, y si no lo hacemos así es falta de respeto, como dice Malaquías. ¿Y cuándo ofrecéis el animal ciego para el sacrificio? ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El profeta Malaquías pone un ejemplo de ofrecer ese tipo de ofrenda al príncipe o al gobernador. Vamos a ver si nosotros le llevamos frutas podridas al presidente o al príncipe, ¿verdad que no? Y si se lo lleváramos, o nos tiran encima o nos dicen un montón de cosas porque se van a ofender. Entonces, ¿por qué estamos ofreciendo pan inmundo en los altares? Eso es lo que significa ofrecer pan inmundo según Malaquías. Dice, y el Señor les dice, es una ofensa para Dios el presentarse de esa forma. Eso es despreciable. Es despreciable para el Señor estar en el altar en pecado. Eso es despreciable, presentarse ante el altar profanando el santuario. Ya no hay respeto, ya no hay reverencia estando en el altar. Se ofrece pan inmundo, como dice Malaquías. Y en el verso 12 se identifica a un apóstata. Dice, esos son en Judas. Vamos a Judas capítulo 12. Dice así. Judas no tiene capítulo, disculpe. Judas verso 12 dice, aquí se identifica un apóstata. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas por acá, para allá, por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Este verso dice que son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué significa esto? Que estas personas siempre están en las actividades, en los eventos de la iglesia. Son personas que quieren guiarse a sí mismos. Después dice, son como nubes sin aguas. O sea, son personas que son secas espiritualmente, son inestables, son inconstantes en su vida espiritual. Eso significa que son aguas, sí, son aguas, nubes sin aguas. Y también dice que son árboles otoñales sin frutos, son pura apariencia, son más emocionales que espirituales. Y luego dice que son 2 veces muertos. ¿Por qué? Antes de convertirse al Señor estaban muertos espiritualmente, y luego en este estado de apostasía están muertos otra vez espiritualmente. Por eso dice, son 2 veces muertos, y ahora por su alejamiento en Dios están remuertos, ¿verdad? Entonces aquí vemos esos dos veces muertos. Antes de convertirse estaban muertos espiritualmente, y luego en el estado espiritual en que se encuentran ahora, que están en apostasía, están muertos, y que están desarraigados sin raíces. O sea, dan a entender que son movidos fácilmente por Satanás. No tienen el fundamento, no tienen las raíces como deberían de estar en la roca que es Cristo, y no se puede tener confianza en ellos. Son cristianos inmaduros, como dice el verso 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y también dice que esos son personas que
que todo lo andan criticando, que todo lo andan señalando, que juzgan a los demás, son insujetos, quieren sobresalir en todo, siempre van a criticar todo. Ellos todo lo saben, ellos no necesitan de los demás porque ellos son autosuficientes, todo lo saben. Estos son los que no dan frutos y tienen mal testimonio. Según ese verso, también hay pastores cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Muchos con sus palabrerías se aprovechan del poder que tienen y empiezan a sacarles a los miembros el dinero o cosas que ellos tienen. O sea, con sus palabras de lisonjeras o de adulación, empiezan a adular y a hablar palabras infladas y empiezan a conquistar a la gente para que les dé cosas materiales, ya que ellos se creen superiores y no tienen al Espíritu Santo como guía de sus vidas. Persuaden a los miembros de sus iglesias para aprovecharse de ellos en el área material. Y también manipulan por tener esa máxima autoridad, si son pastores o son líderes, ¿verdad? Y también el tema de la apostasía, si bien es cierto, hemos visto que es un tema que es extenso, es bastante extenso, pero se puede tocar muchos aspectos doctrinales, como también la apostasía toca a pastores, a líderes y también a creyentes. Y déjeme decirle que son usados por el enemigo, usando las falsas doctrinas, pero se quedan dentro de la iglesia, porque eso lo dice la palabra. Como pudimos ver que la apostasía aparta y hace a la gente renunciar y darle la espalda a Dios. La palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 y verso 1 y 2 dice, la palabra dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que se introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los que en este momento han estado practicando esas cosas. Y la vez pasada hablamos también en la primera parte de la apostasía. Quizás estaban introduciéndose, porque en la tercera parte vamos a ver cómo han entrado y han salido de nosotros, dice la palabra, y están también en las iglesias. Entonces, si eres tú uno de ellos, o si alguien a tu alrededor está en esa situación, oremos para que el Señor nos ayude y no caigamos en las trampas de Satanás. Porque si bien es cierto, dice la palabra, y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No soy yo, es la palabra lo que lo dice. Hay hermanos que están escuchando estos espíritus engañadores y se están apartando de los caminos del Señor. Dios quiere que tú te vuelvas a Él. Dios quiere que tú reconozcas cuál es el camino, qué es la verdad, quién es la verdad y quién es la vida. Solo Jesucristo es el único que nos puede salvar. Él es el Salvador de nuestras vidas. Si en este momento tú has fallado y quieres pedirle perdón al Señor, pues oremos. Quieres reconciliarte con el Señor, si es que estás practicando alguna de estas cosas, porque quizás las has leído y pensabas que era en otro tiempo. No, lo estamos viviendo, porque antes del arrebatamiento de la iglesia tiene que suceder esto. Jesús lo advirtió. Jesús te advirtió a ti, me advirtió a mí, y hace montones de años. Quizás hay muchos que por eso es que no se han convertido de como tiene que ser, porque dice, desde que yo tengo conocimiento viene el Señor, y nunca viene. En cualquier momento el Señor viene. Ya sea que hoy te dice el Señor, hoy es el último día para ti, o para mí, no sabemos si nos vamos a ver en la próxima, solo Dios sabe. O que a Él se le ocurra decir, hasta aquí.
nos prestó la vida. Entonces, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para cuando el Señor nos llame? Solamente tú y el Señor saben cómo estamos delante de Él. Entonces, si quieres recibir al Señor o si te quieres reconciliar con el Señor, pues hagámoslo. Hoy es el día. Dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él. Déjeme decirle que el Señor es muy respetuoso. Si tú quieres hacerlo, gloria a Dios, y si no, Él te respeta. Pero Él quiere que nos volvamos a Él, porque Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Bueno, vamos a orar para aquellos que quieren recibir al Señor, los que se quieren reconciliar, y también aquellos que nos han enviado muchas peticiones para orar. Esperemos en el Señor que Dios haya contestado alguna de las peticiones de ustedes. Señor, en este momento toda la adoración, toda la alabanza y toda la exaltación es para ti. Señor, queremos darte gracias y te pedimos que nos ayudes. Nos estás advirtiendo, Señor, tú nos adviertes en tu palabra que habrán tiempos difíciles, que vendrán tiempos difíciles, Señor, y los estamos viviendo. No sabemos si mañana viviremos, no sabemos si en la tarde, en la noche o en la mañana vamos a amanecer, no lo sabemos, mas tú eres el que conoces el corazón de cada uno, Señor. Aquellos que quieren recibir al Señor, haz esta oración conmigo. Señor, en este momento, Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. Y reconozco que tú eres el Salvador por excelencia. Tú diste tu vida por mí. Ahí en la cruz del Calvario derramaste esa sangre preciosa. Derramaste esa sangre para limpiarme de todas las iniquidades. Yo en este momento te recibo como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Te doy gloria, honra, alabanza y exaltación, Padre. Gracias. En este momento también, aquellos que se quieren reconciliar con el Señor, vamos a orar. Señor, en este momento, Señor, quiero reconciliarme contigo. No quiero ser un apóstata más. Yo quiero volverme a ti, Señor. Yo quiero, Señor, estar en aquellos que tu palabra dice que el que persevere hasta el final. Yo quiero seguir adelante hasta el final. Quiero perseverar en tus caminos hasta el final. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, límpiame y lávame, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a aquellos que te han recibido y a aquellos que se han reconciliado. Tu gracia, tu perdón sea sobre ellos. Inscribe en el libro de la vida aquellos que se han reconciliado y aquellos, Señor amado, que han aceptado, Señor, que te han aceptado como Señor y Salvador. Inscríbele en el libro de la vida. Bendíceles en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a todos aquellos, Señor, que nos escriben, aquellos que nos bendicen, Señor, les bendecimos a ellos, aquellos que han escrito peticiones, Señor, seas tú concediendo conforme sea tu voluntad, Señor. Los que están enfermos, pon tu mano de restauración a cada uno, sanando, restaurando y bendiciendo, Señor, que la gracia tuya sea sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por este momento. Hemos compartido la segunda parte de este tema y la última parte la haremos la otra semana, si el Señor lo permite. Y esperemos que en el Señor que usted esté escudriñando estas escrituras que hemos estado leyendo. Y la idea es que nos volvamos a Dios, que no seas un apóstata más. Que si hemos estado quizás con personas que nos han estado engañando, pues volvámonos a Dios, ¿verdad? Y no nos apartemos de Él. Que el Señor les bendiga, el Señor te ama mucho. Katy y yo te decimos gracias, gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo a ustedes y a toda su familia. Gracias en este momento. La gloria y la honra sea para el Señor. Amén.